Cordial saludo. Nuestro grupo está compuesto por Sara Sofía Melo, Juan Sebastián Peña, Juan Sebastián Tolosa, Joaquín Elam, Lenin Hurtado y quienes habla Karen Alejandra Gómez. El día de hoy vamos a exponer el tema de la bioética y las urgencias médicas. Bueno, ahora, ¿qué es la bioética y su relación con la clínica? Recordemos que pues, los bioéticos nunca se ponen de acuerdo y resulta y termina siendo un tema bastante complejo. Pero para efectos prácticos y para nosotros como médicos vamos a entender como a la bioética la rama de la ética que analiza los problemas morales que surgen en la medicina y en la investigación, buscando siempre el respeto por la dignidad humana, el bien del paciente y la justicia en las decisiones. Esta bioética se rige bajo unos principios básicos, que son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Entonces, en el ámbito de la urgencia médica, estos principios se ponen a prueba con frecuencia. Una urgencia médica es una situación en la que la vida o la salud del paciente están en riesgo y el tiempo es limitado, por lo que el profesional debe actuar con rapidez y a veces sin poder consultar ni obtener un consentimiento formal. Por eso surgen los dilemas éticos, cuando dos principios se enfrentan. Por ejemplo, decidir a quién se va a atender primero cuando hay varios pacientes graves, que involucra el principio de justicia, o atender a un paciente inconsciente sin su consentimiento, donde se contraponen la autonomía y la beneficencia. En urgencias, la bioética no busca frenar la acción médica, sino guiarla, para que incluso en la presión y las urgencias, las decisiones sigan siendo humanas, responsables y moralmente correctas. Vamos a ver que la bioética va a ser muy importante en el contexto hospitalario porque muchas veces vamos a tener situaciones críticas de alta presión y vamos a tener que tomar decisiones muy rápido que van a tener un impacto directo en la vida de los pacientes. Y se van a generar una serie de dilemas con relación a los principios bioéticos, por ejemplo, el principio de autonomía, porque muchas veces el paciente no va a estar consciente, entonces no va a poder tener la capacidad de decisión y va a entrar en conflicto pues este principio de autonomía y la necesidad de actuar de forma inmediata. También el principio de no maleficencia, porque muchas veces las decisiones tomadas de esta forma acarrean un mayor riesgo para el paciente. También con el conflicto de justicia, esto es bastante importante en el contexto colombiano porque muchas veces vamos a tener escasez de recursos y vamos a tener que comenzar a plantear una serie de prioridades por pacientes y eso también va a generar una serie de dilemas éticos, bioéticos bastante fuertes. Entonces también se debe tener siempre en cuenta el principio de beneficencia y actuar para el bien del paciente. Un ejemplo de ello es que durante la pandemia por COVID-19 en el país pues no alcanzaba los recursos, como ya les mencioné anteriormente, no había suficientes camas de UCI, suficientes respiradores y había muchos pacientes graves. Entonces los médicos y los hospitales tenían que decidir pues a quién atender primero o quién iba a recibir estos recursos. Algunos hospitales usaron criterios de priorización, también llamados triage ético, y estos daban prioridad pues, a personas jóvenes, pacientes con más probabilidades de sobrevivir, pacientes sin enfermedades crónicas graves, y esto significaba que pacientes mayores con discapacidades o enfermedades iban a ser dejadas de lado, aunque pues, también iban a tener derecho a ser atendidos. Sin embargo, un grupo de organizaciones demandó al Ministerio de Salud por no tener reglas claras para este tipo de decisiones, y la Corte Constitucional en la sentencia T-237 de 2023 dijo que el Estado debía garantizar que en emergencias sanitarias las decisiones de priorización médica se tomaran con criterios éticos, transparentes y no discriminatorios. Entonces, por eso se ordenó al Ministerio de Salud elaborar una regulación nacional sobre este triage ético en situaciones de crisis hospitalarias. Y en cuanto a las normas y leyes relevantes en el contexto colombiano, vamos a tener que estas básicamente van a respaldar pues esta bioética en urgencias. Entonces vamos a comenzar con la ley estatuaria de 1751 de 2015, que básicamente reconoce la salud como un derecho fundamental. Entonces esto significa que toda persona pues tiene derecho a recibir atención médica oportuna y sin discriminación, especialmente en situaciones de urgencia. Y vamos a tener otra que sería la 13437 de 1991. Básicamente esta establece los derechos y deberes de los pacientes y incluyendo pues el derecho a un trato digno, confidencial, respetuoso. La resolución 4343 de 2012 refuerza pues estos principios y exige que la atención humana sea justa y ética. Y por otro lado, esta ley garantiza que toda persona pues debe ser atendida en urgencias sin importar si puede pagar o si tiene documentos. Y pues básicamente en conjunto, todas estas normas lo que buscan es que las decisiones médicas, incluso en los momentos más críticos, respeten los principios de la bioética, que serían el principio de autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia. En las urgencias médicas, los dilemas éticos aparecen con frecuencia porque el personal de salud debe tomar decisiones rápidas, muchas veces con poca información y bajo presión. En estos escenarios, el médico enfrenta un conflicto entre su deber de preservar la vida y el respeto por la autonomía del paciente. Es justamente en estas situaciones donde la bioética se convierte en una guía fundamental del actor médico, porque permite equilibrar los principios morales y jurídicos con las necesidades clínicas inmediatas. En Colombia, diversos fallos legales han respaldado esta postura, destacando que el deber del profesional es siempre proteger la vida cuando no exista un consentimiento claro o una negativa formal del paciente. Esto demuestra que la bioética no solo orienta la práctica médica, sino también brinda un respaldo legal y moral en los momentos más críticos de la atención a la salud. En urgencias hay decisiones en las que la ley no basta. Es aquí donde la bioética orienta al médico, porque no se limita a los cuatro principios clásicos, sino que integra valores más amplios como la compasión, la responsabilidad y la dignidad humana.
La bioética también promueve el diálogo entre profesionales y el respeto por las creencias del paciente, ayudando a encontrar un equilibrio entre lo clínico, lo moral y lo humano. Además, brinda soporte moral y legal al personal de la salud en momentos de incertidumbre, donde cada decisión puede tener consecuencias profundas. En este sentido, la bioética no detiene la acción médica en urgencia, la humaniza y la justifica, recordando que salvar una vida también implica hacerlo con respeto y empatía. Como para poner un ejemplo, llega un paciente inconsciente a sala de urgencias, después de un accidente de tránsito. Revisando sus pertenencias, el equipo encuentra documentos que indican que es testigo de Jehová. Sin embargo, el paciente presenta una hemorragia grave, que requiere una transfusión inmediata para sobrevivir. Ante la falta de un consentimiento directo, el equipo médico decide actuar y realizar la transfusión, revisando el deber de preservar la vida frente a la urgencia vital. Posteriormente, el Comité de Bioética respalda la decisión, argumentando que en estos casos la ley protege al médico, ya que su obligación principal es salvar la vida del paciente. Este tipo de situaciones demuestra que la bioética no solo orienta las decisiones, sino que también brinda soporte moral y legal en momentos difíciles del ejercicio médico. Ahora les vengo a hablar de argumentos en contra o limitaciones bioéticas en urgencias. Iniciamos con la limitación del tiempo y la información, ya que en una situación de emergencia estos recursos no se encuentran disponibles y se puede violar la aplicación del principio de autonomía. Seguimos con el conflicto entre los principios éticos, ya que estos en unas situaciones específicas se pueden contraponer entre sí. Continuamos con la escasez de los recursos, que conlleva aplicar los criterios de justicia distributiva, que en algunos casos no es bien visto por algunas personas. Tenemos la presión emocional y legal, la cual puede nublar el juicio ético del personal médico. Y por último, la ambigüedad normativa, que pues si bien hay leyes que en algunas situaciones de urgencias, estas no están reguladas claramente y puede llevar a una confusión entre el personal. Tenemos un caso de un paciente testigo de Jehová que fue trasladado al hospital, que requiere una transfusión sanguínea inmediata para salvar su vida, pero no podía manifestar su consentimiento directamente puesto que estaba inconsciente. Entonces, aquí habían dos puntos de vista. Primero, decidir si respetar la decisión por el principio de autonomía o si actuar para salvar la vida del paciente por el principio de beneficencia. Aquí el médico decidió realizar el principio de beneficencia y hacer la transfusión para evitar la muerte del paciente. Esto conllevó a que la familia presentara una demanda contra el médico, pero el comité bioético concluyó que la decisión fue éticamente válida al priorizar el principio de preservación de la vida. Esto gracias a la sentencia T-474 de 1996 de la Corte Constitucional. Ahora, para un análisis de los principios bioéticos, tenemos primero el análisis de autonomía que busca respetar las decisiones del paciente. Su limitación en este caso fue que el paciente está inconsciente y no tenían tiempo para el consentimiento. Segundo principio de beneficencia que busca el bien del paciente. Una limitación es el riesgo de imponer una decisión sobre el principio de autonomía. También tenemos el principio de no maleficencia, que busca principalmente evitar causar un daño al paciente. Y una de las limitaciones fue que las intervenciones de urgencia pueden generar un daño colateral, que en este caso es contaminar la sangre según la religión del paciente. Y por último tenemos el principio de bioética, de justicia, que busca tratar con equidad y distribuir bien los recursos, que pues si bien no se vio directamente reflejado en este caso, una limitación sería la escasez de los recursos, que puede llevar a un médico a elegir si tratar a una persona o a otra. Bueno, es hora de hablar algo importante sobre los derechos del paciente. En esa diapositiva me voy a recalcar unos que lo resumimos de esta manera. Primero vamos a tener unas limitaciones con respecto a los derechos y pues, o sea, cómo lo va a tener generalizado sobre el paciente. A la vida, la dignidad, la autonomía del paciente. Otra, actuar con beneficio y justicia, priorizando según la gravedad. El otro es mantener confidencialidad y trato humano. El otro es el profesional debe equilibrar la ética y la rapidez de acción. Y por último, una urgencia de salvar la vida no debe excluir el respeto ético. ¿Qué nos hace referencia con esto? Bueno, lo que queremos tratar de hablar en esta diapositiva es cómo dar a conocer cada uno de los derechos que va a tener el paciente sobre los valores morales del personal en salud en urgencia, desde un enfoque más o menos bioético. Entonces, vamos a tener diferentes situaciones donde lo importante siempre va a primordial salvar la vida del paciente, pero eso no significa que se vaya a perder el respeto en la vida ni siquiera por los derechos humanos, ¿ok? El personal de salud también lo debemos ejemplificar como alguien que va a ser el capaz que va a actuar con cada uno de los valores que estamos tratando de representar en esta diapositiva, sin discriminar por ningún factor o alguna clase externa por la que se vaya a manifestar en estos momentos. Eh, Cuando el paciente es inconsciente o como tal no puede decidir ni puede actuar, hay que realizar claramente el consentimiento informado y también hay que mantener en cuenta cada uno de los riesgos que se puede presentar al momento que se vaya a tomar una decisión en respecto al paciente. Recordar que la bioética también, pues dentro de todo lo que nos va a mantener este equilibrio en actuar rápido, actuar bien, manifestar bien y recorrer bien cada uno de los principios que estamos tratando de mantener, como lo va a hacer sobre todo beneficencia, justicia y no maleficencia. Prácticamente en otras palabras, lo que tratamos de hacer aquí es salvar vidas, con humanidad, con amor y sobre todo con profesionalismo. Por eso la urgencia no debe ser una de las excusas para olvidar la ética, sino más que todo como una oportunidad para demostrar la acción. Y es por eso que tenemos esta frase aquí, salvar vidas con ciencia y con conciencia.
Bueno, ya para finalizar les voy a hablar sobre el impacto social y el impacto individual. Empecemos con el impacto individual. Este va a ser tanto en el médico como en el paciente como en la familia. Entonces, la bioética en urgencia médica tiene un impacto muy profundo tanto en nosotros como los profesionales de salud como en nuestros pacientes. Por un lado, nosotros como médicos o como personal de salud debemos tomar decisiones demasiado rápido, muchas veces sin conocer completamente el caso al que nos estamos enfrentando y esto va a generar una gran carga emocional y moral. Eh, porque cualquier tipo de decisión que tomemos va a significar la vida o la muerte de ese paciente. Además, debemos actuar con responsabilidad y mantener la calma. Y pues debemos aplicar siempre los principios éticos, incluso si estamos bajo presión. Ahora, por otro lado, desde el punto de vista del paciente y la familia, ellos también viven consecuencias individualmente, porque pueden experimentar angustia, pérdida de confianza o incluso secuelas por decisiones tomadas en la urgencia. Entonces, por eso la formación de ética y el autocuidado emocional del personal de salud son muy importantes para actuar con humanidad y también con criterio. Ahora, vamos con las implicaciones sociales. A nivel social, la bioética en las urgencias médicas influye directamente en la confianza que la comunidad va a depositar en el sistema de salud por el cual nosotros estamos trabajando. Entonces, cuando los profesionales actúan con ética y transparencia, la población va a percibir justicia, humanidad en la atención. Pero, ¿qué pasa si cometemos errores o si se ignoran algunos valores éticos? Esto va a generar desconfianza, incluso rechazo hacia la institución. Otro punto importante es la equidad. En una urgencia todos deberían tener las mismas oportunidades de ser atendidos, sin importar su condición económica o social. Entonces, finalmente, las instituciones de salud tienen la obligación ética de crear protocolos claros y formar a su personal en bioética para que estas decisiones en emergencia sean lo más justas y humanas posibles. Bueno, para cerrar, queremos dejar esta reflexión con la siguiente frase. La bioética es el corazón de la medicina en los momentos más críticos. Entonces, esto nos quiere decir que la bioética no es solo una teoría o un conjunto de normas, sino que es la guía que humaniza cada decisión médica. En las urgencias, donde todo es limitado, el tiempo es limitado, la vida está en juego, actuar con ética significa ver al paciente como persona, no como un caso más. Por eso la verdadera excelencia médica no solo está en la técnica o los conocimientos que tengamos sobre medicina, sino en la capacidad de decidir con empatía, justicia y respeto por la vida. Decidir con ética es decidir con humanidad. A continuación les presentaremos nuestra bibliografía y muchas gracias por su atención.